Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora, compañeros. El día de hoy vamos a exponerle acerca de dieléctricos y capacitores. Quienes les van a exponer el día de hoy será mi compañero Ronald Andrés García y quien les habla Jonathan Fontecha González. Primero vamos a comenzar con los dieléctricos. El dieléctrico como tal es un tipo de aislante, pero no hay que confundir esos términos. Estos términos dieléctrico y aislante, pues aunque suenen parecidos, son muy diferentes. Pues como tal, la principal diferencia entre un aislante y un dieléctrico es que los aislantes simplemente se oponen al flujo de la corriente y estos no almacenan carga. Y los dieléctricos también se oponen al flujo de la corriente, pero se tienen la capacidad de almacenar carga. Por lo tanto, estos se polarizan cuando están en presencia de un campo eléctrico. Y pues esta polarización se hace cuando metemos un dieléctrico dentro de un campo eléctrico. Pues este no lo atraviesa la corriente, pero sí lo atraviesa el campo. Y entonces este campo hace que se ejerza un par de torsión entre los dipolos individuales, lo cual hace que se orienten en presencia del campo. Entonces, como tal, hay varias, entrando a la forma física y matemática, va a manejar unas ciertas ecuaciones que ya hemos visto en la materia de teoría electromagnética, los cuales serán el vector polarización, el potencial electrostático, la densidad superficial, la densidad de carga volumétrica, que será importante para este caso, y la densidad de carga, la densidad total de volumen, perdón. Esas, como tal, ya hemos visto, pero también se aplican algunas ecuaciones, son importantes para los dieléctricos como tal. Entonces, tomar esto como punto de partida. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando agarra y uno polariza un dieléctrico? Entonces, este genera una densidad de carga volumétrica. Entonces, ¿qué pasa con esta densidad de carga volumétrica? Toca agregarla a la divergencia del campo electrostático en el campo libre, como tal, en el espacio libre. Entonces, hay que modificar la ecuación de la divergencia del campo, es igual a la de carga sobre epsilon. Entonces, toca sumarla y pues recordemos que la densidad de carga volumétrica es igual a menos la divergencia del vector polarización. Entonces, si hacemos el reemplazo como tal, va a quedar de esta manera con el signo negativo. Entonces, hacemos una distributiva y tenemos que despejar la densidad de flujo. Entonces, la densidad de flujo quedaría de esta manera. El vector nabla, producto punto, por el campo más el vector polarización multiplicado por epsilon sub 0, pero como tal esta no es la forma como tal, porque se tiene que llegar como tal a una forma general para poder aplicar la ley de Gauss. Entonces, continúa por favor. Entonces, tomando esta ecuación, la densidad de flujo como tal, vamos a tomar otra ecuación, vamos a tomar la parte del paréntesis y vamos a colocar esta forma como otro vector, pues hay una suma de dos vectores ahí, entonces este vector se va a llamar un vector de direccionamiento eléctrico, por así decirlo, o un desplazamiento eléctrico. Y este desplazamiento, se reemplaza en la ecuación y ya quedaría ahora sí el flujo es igual a la divergencia del desplazamiento. Eso sería Coulomb sobre metros cuadrados. Ahora sí se le podemos aplicar integral por ambos lados y ya como tal queda una forma, ya es como tal una forma de la carga igual a la integral por la divergencia del vector de desplazamiento. Esta ya sería una forma generalizada de la ley de Gauss en el espacio libre en dieléctricos. Y como tal, esta forma de la ley de Gauss establece que el flujo total hacia el exterior del desplazamiento eléctrico o simplemente el flujo total hacia el exterior a través de una superficie cerrada es igual a la carga libre de dicha superficie. Entonces, ya hablando del flujo eléctrico, ahora vamos a contar acerca de la constante dieléctrica, que total, una constante dieléctrica es la permitividad que tiene ciertos materiales a recibir carga. Obviamente, esta característica es única de cada material, puede ser corcho, madera, vidrio, plástico, papel, el aire. Cada uno tiene una permitividad eléctrica variable. Entonces, esta permitividad más o menos empezaremos con una X sub E, que esa X sub E la vamos a tomar como la susceptibilidad eléctrica. Entonces, ¿qué dice esa susceptibilidad eléctrica? Dice que cuando las propiedades dieléctricas del medio son lineales, la polarización es directamente proporcional a la intensidad del campo y a la constante de proporcionalidad es independiente de la dirección del campo. Por lo tanto, el vector polarización quedaría epsilon sub 0 por la susceptibilidad por el campo. Entonces, tomando en cuenta el vector de direccionamiento eléctrico, vemos que ahí está el vector, también vector polarización, entonces vamos a cambiar la ecuación de polarización, la vamos a introducir en el vector de desplazamiento eléctrico, quedando de esta manera. De ahí podemos sacar factor común, el epsilon sub 0 y el campo, entonces quedaría ya al final de esta manera. Como tal queda el 1 más la susceptibilidad eléctrica, sería una constante, podemos hacer un cambio de variable, y esas dos constantes que están ahí puede ser una sola, entonces queda el desplazamiento es igual a epsilon por el campo.
Y ya también, pasando después de la constante eléctrica, ahora sigue la rigidez eléctrica, y que como tal es algo muy diferente. La rigidez eléctrica como tal es el punto máximo en el que puede retener la corriente eléctrica, un dieléctrico, y a pasar a ser un conductor como tal. Vamos a tomar el ejemplo, digamos, una tormenta eléctrica y un pararrayos. Las tormentas se cargan, la fricción la hace cargar, y pues obviamente la Tierra tiene una carga opuesta y entonces como tal se atrae, pero los rayos no llegan a la Tierra porque como tal el aire es un aislante, trabaja como un aislante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se carga como tal, el aire tiene como tal una rigidez dieléctrica de 3 kilovoltios sobre milímetros. ¿Qué hace? Entonces, cuando ya la carga y la nube superan esta magnitud de 3 kilovoltios sobre milímetro, entonces rompe esa rigidez dieléctrica y como tal el aire pasa a ser un conductor. Entonces, esa como tal es la diferencia. Ya siguiendo con los dieléctricos, en el libro de Fundamentos del Electromagnetismo para Ingeniería de 1998 encontraremos una tabla con algunos materiales y sus constantes dieléctricas, que son su permitividad como tal, y también su rigidez dieléctrica. Esto tomada del libro de Fundamentos del Electromagnetismo. Y ya como tal, los dieléctricos tienen ciertas aplicaciones como tal. Entonces, principalmente los dieléctricos lo encontramos en la fabricación de capacitores, en donde este material se encuentra con dos placas conductoras y en los condensadores, y son de vital importancia ya que directamente establecen la capacitancia que tendrá el condensador, pero también tienen otras aplicaciones como son los aceites dieléctricos, los solventes dieléctricos, los cascos, tapetes y guantes dieléctricos. Esto con tal de también generar una cierta aislancia a la corriente eléctrica cuando tenemos que trabajar, en este caso nuestra carrera de ingeniería electrónica, pero también sirve para muchos ámbitos como ingeniería eléctrica, ingeniería mecatrónica, biomédica. A continuación les hablaré acerca de los condensadores, también conocidos como capacitores. Son un componente electrónico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos que tienen la capacidad de almacenar energía mediante un campo eléctrico. Está compuesto por superficies conductoras separadas por un material dieléctrico, pero es muy diferente a un material aislante, como lo dijo mi compañero anteriormente. Cuando se someten a una superficie con una diferencia de potencial o voltaje, una de estas placas queda cargada positivamente y la otra queda cargada negativamente. Ok, ahora un poco de historia. En el año 1745, Oswald George von Kleist descubrió que la carga eléctrica se podía almacenar. Para ello, conectó un generador electrostático a un volumen de agua de un recipiente de vidrio mediante un cable. Después, un año después, el científico Peter van Musschenbroek diseñó un condensador similar llamado botella de Leyden. Esta botella fue años después utilizada por Benjamin Franklin para hacer ciertos experimentos. Él llegó a la conclusión que la carga se almacenaba en el borde del cristal y no en el agua, como muchos científicos habían asumido o pensado. Bien. Ahora, ¿qué es la capacitancia? Se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, su tensión o su voltaje, dando como resultado que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. También podemos decir que el valor de capacitancia o de un capacitor se mide en faradios, dado en honor al científico y físico inglés Michael Faraday. Ok. La mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solo una fracción de un faradio. Bien, ahora el cálculo de la capacitancia. Partimos a partir de la intensidad del campo eléctrico de las placas y el cual está dado por el voltaje sobre la distancia entre las placas, a su vez también de la ley de Gauss, como podemos ver en pantalla. También tenemos operaciones entre capacitores. Como podemos ver también en la resistencia sucede lo mismo, como en la conductancia, pero no son iguales las operaciones. En este caso, cuando es en paralelo, es la suma de las capacitancias. Cuando es en serie, es el inverso de la suma de las capacitancias, como podemos ver en pantalla. Ahora, ¿para qué sirve un condensador? Como ya lo dijimos antes, este sirve para almacenar energía. Pero también se pueden decir que son principalmente usados para filtrar información, ya sea de señal o de otros medios.
Como pueden ver en las imágenes, tanto izquierda como derecha, tenemos una señal de entrada que después de pasar por el condensador, esta señal es filtrada y en la señal de salida se puede visualizar. Ok. Los tipos de condensadores. Tenemos tres tipos de condensadores: los electrolíticos, los de poliéster y los cerámicos. Los electrolíticos son los únicos que contienen o que tienen polaridad. Esto dado porque están en un líquido iónico que les dan la capacidad, aparte del almacenamiento, tener una polaridad, y son utilizados para bajas frecuencias, con altas corrientes, pero para bajas frecuencias. Los de poliéster utilizan un depósito de aluminio, lo cual los diferencian de los otros condensadores por absorber variaciones de frecuencia grandes y veloces. Y los cerámicos, estos no tienen polaridad y utilizan como aislante la cerámica. Y pues estos son utilizados para frecuencias extremadamente altas. Bien, ahora los usos y cuidados del condensador. Podemos decir que los condensadores, como ya lo mencionamos antes, se utilizan principalmente como almacenadores de energía. Y pues podemos decir que en las industrias los condensadores son utilizados para compensar la energía reactiva que son guardadas ya sea en las máquinas o en los campos que se utilizan. La cosa es que se tiene que tener mucho cuidado porque en las industrias o en las partes aplicativas los condensadores utilizan muchísimo voltaje. O sea, hay algunos condensadores de 220 voltios, los cuales almacenan muchísima energía, perdón, y estos no pueden ser tratados de una forma similar a los condensadores de bajo voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Estos condensadores, si se toman con la mano, probablemente explotan, ya sea por la transferencia de energía que esta contiene por su gran alto voltaje. Bien, ahora algunas aplicaciones de los condensadores. Como lo mencionamos ya, estos suelen usarse como baterías, pues como lo dijimos, por su capacidad de almacenar energía, como memorias, como filtros, y lo principal es que estos son más usados como filtros. Ya lo verán a continuación en una de nuestras aplicaciones. Fuentes de alimentación, adaptación de impedancias, de modulación AM y osciladores de todos los tipos. Bien, ahora con nuestro compañero les mostraremos algunas aplicaciones. En primer lugar tenemos un amplificador de audio y ya se los mostraremos en simulación. Bien, como pueden ver en pantalla tenemos un amplificador de audio y pues estamos haciendo referencia al uso de los capacitores en este momento. Lo que tenemos aquí es una señal de entrada que viaja por la batería y que llega a unos transistores. En este caso este es un PNP y este es otro PNP, pero antes de pasar a eso tiene que pasar por una serie de resistencias que a su vez viene con un condensador ahí atado. El condensador lo que hace en esta primera etapa es filtrar la señal de audio, porque al inicio la señal siempre sale con mucho ruido, y para eso pues también pasará por otros filtros y otras señales que vienen a su medida, como esta que viene del alternador y pasa por este transistor que es un PNP. A su vez, esta señal que venía de la batería llega a la base del transistor NPN y por el colector se une con la señal del otro colector de este PNP y llegarían a este. Aquí ya se completaría la primera fase de la señal. Bien, ahora continuando, llegaría por el colector y llegaría a la base del otro transistor, y aquí se juntaría la otra parte de la señal, que vendría de una fuente de 110 amperios. Después de esto pasaría por una serie de filtros que son estos condensadores de acá, que ya sería la última fase de filtrado. Es que esto es importante, por eso es que los condensadores son tan geniales a su vez, porque pueden ayudar a filtrar el audio y ya dejarían que saldría de una manera más pura. Y esto ya llegaría a un sounder, o puede ser un buzzer o un speaker. A continuación, la simulación, que espero que se vea bien. Como pueden escuchar, está el pulso. Aquí tenemos la onda de alterna, y la señal amarilla es la señal de salida. Esta es la señal de entrada y la señal amarilla es la señal de salida. Está más grande porque pues, es un amplificador de audio, y si se ve algo cortado es por mi señal de internet, lo siento. Pero así se ve el pulso cada vez que suena, la señal da su recorrido.
A continuación, mi compañero Jonathan les expondrá acerca de la otra aplicación. Listo. Esa segunda aplicación como tal es un rectificador de onda completa. Como tal, su principal característica es cambiar ese voltaje alterno de corriente alterna, pasarlo a corriente directa. Si saben que la corriente directa es fundamental para todos nuestros aparatos electrónicos, para el computador donde estamos viendo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, la parte izquierda es la fuente alterna, como tal, una fuente de 120 voltios. Ahí está un transformador, el TR1, un transformador, y lo va a pasar a 18 voltios, que es lo que requieren como tal nuestros cargadores. Pero entonces va a ser un puente de diodos, que ese es principal para filtrar y que la señal no sea senoidal, sino ya que sea una corriente directa. Y por último estará el capacitor, que como tal, aún así, esto como ya la señal es directa, sigue siendo semi-senoidal, o sea, ya sería como media onda. Entonces el capacitor lo que hace es filtrar esta señal, este voltaje, para que como va subiendo y bajando en picos, entonces como el capacitor tiene la capacidad de absorber energía, entonces esto no deja que el pico baje, sino que sea lineal y al final tener como tal una corriente, un voltaje lineal. Entonces si lo podemos simular. Ok. Entonces, como pueden ver, la línea amarilla es la corriente alterna, que es senoidal, y como tal, ya la otra gráfica, que es la verde, que es el canal D, esto ya no baja tanto, porque como tal, ahí está el capacitor, haciendo que no baje tanto para que no tenga tantas caídas de voltaje y no sea tan intermitente. Ya, si uno quiere que sea más lineal, hay que agregarle más condensadores, pero en forma paralela, porque así es como se suman las capacitancias de estos. Ok, ya continuando, tenemos una aplicación física la cual realizamos con nuestro compañero un semestre atrás. Aquí hicimos el amplificador de audio, lo realizamos de forma física. En la parte izquierda tenemos la placa ya impresa. En la siguiente imagen tenemos el montaje, bueno, el montaje casi completado. En la siguiente tenemos el montaje ya con todos sus componentes soldados y aquí la parte final de cómo se puede observar. Y a continuación una muestra de los videos. Como pueden ver, fue todo un éxito el amplificador de audio. Y a continuación las conclusiones. Listo, entonces como primera conclusión, el dieléctrico es un mal conductor de la electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. En algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, la madera seca, y en cuanto a gases podemos utilizar como dieléctrico el aire, el nitrógeno y más. Y la única forma de que el dieléctrico se vuelva conductor es cuando éste sobrepasa su campo de rigidez dieléctrica. Ok, ahora la conclusión acerca de los condensadores. Los condensadores han hecho que nuestras vidas sean mucho más fáciles, ya que gran parte de nuestros electrodomésticos y dispositivos tecnológicos los contienen. Son utilizados como memorias, fuentes de alimentación, filtros, etcétera, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, son dispositivos que evitan el disparo repentino de flujo de energía, almacenando una cantidad de la misma dentro de ellos. A continuación nuestras referencias y esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias.